da en Antioquía de Pisidia, y obviamente el capítulo 13 es bastante largo. Vamos a dar una retroalimentación, así que le pido a nuestro hermano Ian que lea Hechos 13 del 26 al 31. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Muy bien. Libro de los Hechos. El libro de Hechos está inmediatamente después de los Evangelios. En Hechos, capítulo 1, vemos que Cristo se aparece a los apóstoles y él asciende vivo a los cielos. Los ángeles le dicen a los apóstoles que así como Cristo se fue, así va a regresar, ¿verdad? O sea, hermanos, que estamos en Hechos en los primeros años de la iglesia que Cristo vino a fundar. En ese momento solamente había una iglesia en Jerusalén y estaba compuesta por personas nacidas en Israel, eran judíos. Entonces, a raíz de la persecución que sufre la iglesia y más bien de la muerte de Esteban, los hermanos salen de Jerusalén y van a diferentes partes del mundo, huyendo porque no les dejan practicar, la adoración a Cristo Jesús. Es así como algunos creyentes llegan hasta Antioquía de Siria, ¿verdad? Y de hecho, Antioquía de Siria era una ciudad muy próspera económicamente, y muchos judíos recién convertidos llegan ahí, a Antioquía, y fundan una iglesia. De hecho, de ese lugar de Antioquía de Siria, de ahí sale el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, en ese punto, hermano, en Hechos 13 habían solamente 2 iglesias en todo el mundo. Una en Jerusalén, ¿verdad? Y otra en Antioquía de Siria. 2 iglesias nada más. Entonces era necesario, ¿verdad?, que se expandiera el evangelio para que más personas se salvaran. En esta iglesia hacemos lo mismo, o tratamos de hacer lo mismo: predicar el evangelio para que la gente se salve, para que obtenga la vida eterna, para que obtenga la justificación, para que obtenga la salvación del infierno. Porque las personas que han puesto la fe sola en Cristo solamente, sin agregarle nada más, van a ser salvas de la ira de Dios en el infierno por los siglos de los siglos. Ustedes han puesto la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, algunos. Otros los veo un poco dudosos. Es que así de fácil no me parece. Yo tengo que hacer obras para ganarme la salvación. ¿Quién te ha enseñado eso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando ya somos salvos, el apóstol Pablo escribe eso que está ahí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don o un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Obviamente, ahora que usted ya es salvado por gracia, sería saludable, ¿verdad?, que hiciésemos buenas obras, ayudarle al vecino, ¿verdad?, al familiar, sea creyente o inconverso, ¿verdad?, ayudarles. ¿Y por qué no? Se dé el paso cuando los que conducimos vehículos, ¿me entiendes?
pero no es para salvación, sino porque ya somos salvos. Para reforzar esa idea de la salvación, traigo algo que vimos el domingo pasado, así rapidito. Vimos, La obra del Señor Jesucristo en la cruz es. vamos a ver 8 características de cómo fue la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz primariamente fue punitiva. Es decir, el sacrificio de Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él hizo un pago completo, un pago judicial, un pago legal. Entonces, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Además, la obra de Cristo en la cruz es sustitutiva. Es decir, yo merecía morir en la cruz, pero el Señor me sustituyó, ¿verdad? El que nunca hizo pecado murió por un gran pecador como yo. Además, la obra de Cristo es voluntaria. Nadie obligó a Cristo a dar su vida por nosotros. Él puso su vida y dice Juan que también la volvió a tomar. Entonces, ¿cree usted que Cristo pagó por todos sus pecados? Si usted no lo cree, usted no es salvo. Hoy esta semana un predicador me dio lástima, fíjese. Dijo este predicador que si usted no oraba en la casa, usted no era salvo. Yo sé que muchos de ustedes no oran, ni para comer oran, ¿verdad? Pero no es por orar, es por la fe sola en Cristo solamente, sin agregarle nada. Es que, mi hermano, yo no me he bautizado en agua. Es que no es requisito para la salvación el bautismo en agua. Nada más. Bien, la obra de Cristo en la cruz también es redentora, ¿verdad? Él pagó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De hecho, la palabra redención da la idea de que estábamos en un mercado de esclavos. Vamos a verlo eso más adelante. Y Cristo entró y nos compró, nos sacó del mercado y nos dio una carta de libertad. No de libertinaje, no, de libertad para que le sirvamos a Él por agradecimiento. La obra de Cristo en la cruz también es propiciatoria. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, eso satisfizo la justicia y la ira de Dios. Es decir, Dios descargó su ira sobre su Hijo en la cruz, no sobre nosotros. También la obra de Cristo en la cruz es reconciliadora, porque nosotros, cuando no éramos creyentes, éramos enemigos de Dios. Y a través de Cristo hemos alcanzado la reconciliación, que de hecho solamente ocurre una vez. Desde el momento que usted puso la fe en Cristo, usted se reconcilia con Dios para siempre. No hay de que levanten la mano quien se quiere reconciliar. ¿Quién ha pecado esta semana y quiere reconciliar? Todos pecamos, todos los días. Por eso la vida eterna es por gracia, ¿verdad? Muy bien, la obra de Cristo en la cruz también es eficaz para pagar toda nuestra deuda que teníamos ante Dios y obtener la vida eterna. Y por último, la obra de Cristo en la cruz es reveladora, ¿verdad? Nos reveló que Él hizo un pago completo y que hemos sido constituidos hijos de Dios por la fe en Él. ¿Se entendió eso, hermanos? No es por obras. A veces la mente humana que es religiosa quiere hacer cosas, pero no. Si la salvación fuera por obras, queridos, Cristo no hubiese muerto en una cruz. Tendríamos una Biblia de tienen que hacer esto, tienen que congregarse, tienen que orar, tienen que leer la Biblia, tienen que evangelizar, tienen que, etcétera. Pero no. Entonces Cristo vino a hacer un pago total y completo en la cruz. Y nada más, este es un aperitivo nada más, porque mi sermón es otro, hermano, ¿verdad? Así que si tiene alguna duda, podemos hablar después del culto, sin ninguna pena. Muy bien,
vamos a nuestro tema. Como siempre, hay algunas personas que... mire, hermano, el capítulo 13 de Hechos tiene 52 versículos. Aquí predicamos versículo a versículo a versículo. Y yo quiero que usted se ubique en el contexto de Hechos 13. ¿Qué ha pasado en este capítulo, hermano? El Espíritu Santo manda a Bernabé y a Saulo a evangelizar desde Antioquía de Siria. Lo que le dije, esta es la iglesia madre de las misiones, Antioquía de Siria. De ahí el Espíritu Santo manda al apóstol Pablo y a Bernabé a evangelizar. 2. Los apóstoles atraviesan Chipre predicando. Chipre es una gran isla de donde era originario Bernabé y ellos atraviesan toda la isla predicando. ¿Qué predicaban, hermano? El Evangelio. Repito, solo había 2 iglesias en el mundo, en Jerusalén y Antioquía. ¿Cómo iban a decirle? Vayan a la iglesia para que se salven. No. Tenían que poner la fe en Cristo para salvarse, que es la forma correcta. Porque el pensamiento humano cree que tiene que ir a la iglesia para ser salvo. Congregarse es importante, hermano. Y el congregarse es para creyentes que han nacido de nuevo, que ya son salvos. No es un requisito para salvación. Entonces ellos iban predicando por todo Chipre. En Pafos hallan al falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, y Pablo lo deja ciego por un tiempo. Este era un profeta satánico que quería impedir la predicación de Pablo, porque ahí estaba un hombre que los llamó para que le hablaran de Cristo, pero este individuo, Bar Jesús, estorbaba a Pablo. ¿Cómo le dijo Pablo, hermano? Hijo del diablo, le dijo. ¿Querés estorbar los caminos del Señor? Y quedó ciego. Pero ¿qué pasó después de ese milagro? ¿Qué pasó? Sergio Paulo pone la fe en Jesucristo. Sí, ahí él creyó, Sergio Paulo creyó que Cristo había muerto por sus pecados y que había resucitado. Y le dijo Pablo, hoy tienes que congregarte. Uno le dijo, no había iglesia ahí en Pafos, ¿me entiendes? Se salvó, dice la Biblia, por la fe en Cristo. ¿Qué más? ¿Qué pasó después? Pablo va a predicar a judíos y a gentiles temerosos de Dios en Antioquía de Pisidia. Mire la distinción, Antioquía de Siria es donde salieron y llegan a Antioquía de Pisidia. Es donde Pablo predica ese discurso. Pablo va a enseñar desde la salida de Egipto hasta la muerte y resurrección de Cristo. Hermano, Pablo se va a tomar el tiempo en hablarle a los judíos que están ahí en Antioquía de Pisidia. Y fíjense, lo que vimos días atrás es de que él comienza hablando desde la salida de Egipto. O sea, comienza su predicación desde el segundo libro de la Biblia, desde Éxodo, para llegar a Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿De qué más predicó Pablo? Dios con poder sacó a su pueblo de Egipto. Y usted conoce, ¿verdad? Las 10 plagas y que los egipcios siguieron a los israelitas, etcétera. Usted lo sabe eso. Pero Pablo le está dando como un bosquejo del Antiguo Testamento. O sea, para llevarlo prácticamente a Cristo Jesús. ¿Qué más predica Pablo? Soportó y trató con gracia a Israel por 40 años. Pablo dice que Dios tuvo mucha paciencia y soportó y trató con gracia a Israel. ¿Solamente? No, también a Giancarlo y a Diego, y a Irving también, y a Daniel, y al peor de todos, Wilfredo, el primero de los pecadores de esta iglesia. Nos ha soportado y nos ha tratado con gracia. Ese es lo que tenemos, hermano. Ese es lo que tenemos. Entonces, Dios guardó al pueblo de Israel. ¿Qué más dijo Pablo? Dios Padre destruyó a 7 poderosas naciones. Sí, cuando salió el pueblo de Israel del cautiverio, eran unos cipotes.
nunca entrenados para la guerra, pero Dios le dio la victoria. Así también en nuestros problemas, enfermedades, dificultades, Dios nos va a dar la victoria, pero andamos conforme a su voluntad. ¿Qué más? La teocracia por medio de los jueces, Samuel. Ajá. Hay un libro en la Biblia que se llama Jueces. En Jueces se ve la teocracia, es decir, el gobierno de Dios sobre su pueblo, ¿verdad? Así vivía en el tiempo de los jueces. Y el juez principal de esa época fue Samuel, un tremendo hombre de Dios que fue dedicado, por cierto, lo que han hecho los hermanos ahorita, eso hizo Ana. Fue al templo y ahí llegó a dejar a Samuel y lo criaron. Miren, hermanos, queridos, voy a hacer un paréntesis. Yo creo que aquí la mayoría tenemos hijos. Yo le pido que usted ore para que sus hijos y sus hijas le sirvan a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo mejor. Está bien que ustedes lo manden a la universidad, que se prepare y se gradúe. Excelente. Yo sé que lo hacen, pero se los quiero recordar. Ore para que sus hijos puedan servir al Dios que nos ha dado la vida eterna. No hay un privilegio más grande que ese, hermano. Tal vez usted no lo había mencionado en esa forma. Y le animo a que vea la historia de Samuel. Cómo Ana lloraba porque no puede tener un hijo. Y ella prometió, Señor, si yo tengo un hijo, te lo voy a dedicar a ti. Y Ana lo cumplió, hermano, lo tuvo. Y ahí lo criaron en el templo, las mujeres del templo. O sea, ahí creció Samuel. Usted conoce la historia, cómo Dios le hablaba, Samuel, Samuel. Así que, hagamos eso. Que nuestros hijos y nietos puedan servir a Dios. ¿Qué más pasó ahí en ese discurso? La monarquía con Saúl, el rey desobediente. El pueblo dijo, no, ya no queremos que Dios nos gobierne. Queremos un rey como las demás naciones, ¿verdad? Que salga con nosotros a la guerra. No estaban conformes que Dios les daba la victoria. Y era un rey y se lo piden a Samuel. Y Samuel llora porque el pueblo está rechazando a Dios y quieren un rey, ¿verdad? Entonces dice Dios, mira Samuel, póngale un rey. No te están rechazando a ti, sino a mí, ¿verdad? Entonces, póngale un rey. Y es así como llega Saúl, ¿verdad? Un tipo muy elegante, ¿verdad? Muy bien parecido, ¿verdad? Y la gente, oh, ese es el rey. Estaban muy orgullosos, ¿verdad? Pero fue un desobediente y rebelde. Entonces Dios levanta a otro rey. David, el rey obediente a pesar de sus pecados. Dice la Biblia que David fue un rey conforme al corazón de Dios. ¿Pecó alguna vez David? Sí, pecó, ¿verdad? Pero era conforme al corazón de Dios, excepto en lo de Betsabé, ¿verdad? Ese era un creyente salvado por gracia. Cometió pecados y fue disciplinado. Cuando un creyente es salvado por gracia e insiste en vivir una vida de rebeldía ante Dios, Dios lo disciplina como un padre a un hijo, pues. Pero nunca lo expulsa de la familia de Dios. Siempre es un hijo de Dios. Y como es hijo, es disciplinado. Pues alguien cree que y no perdió la salvación. No, la salvación es eterna. Y en los que tienen salvación eterna y somos desobedientes, Dios nos va a disciplinar. A su modo, a su manera, a su tiempo. Y mire que en mi vida he visto mucha gente disciplinada. Mucha gente ahorita viviendo una vida miserable. ¿Por qué? Fueron rebeldes a Dios. ¿De qué más predicó Pablo? De David vino el Salvador del pueblo de Dios. Ajá, de la familia de David. ¿Y qué más?
Pero antes vino Juan el Bautista, que dijo: ¿Qué dijo Juan el Bautista de Cristo? He aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar su calzado de sus pies. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Pablo habla de Cristo y habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que dijo cuando Cristo venía por ahí caminando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo Jesús puede liberarnos del pecado que nos envía al infierno, querido hermano. Muy bien, entonces Juan Pablo sigue su discurso en Hechos 13:26, que dice: Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo, ¿verdad? Un tremendo orador, un hombre muy inteligente, muy culto, ¿verdad? Mire cómo los saluda: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Hermanos, decirle a un judío, hijo de Abraham, ¿verdad? Era un tremendo estímulo. Tremendo estímulo. Eso hace, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo, les da su posición de hijos de Abraham. Y dice más: y los que entre vosotros teméis a Dios. Estos eran gentiles, no judíos, que no habían sido circuncidados, pero tenían así le llamaban, los temerosos de Dios. No habían sido circuncidados, pero eran personas piadosas, ¿verdad? Dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cuál es la palabra que salva, hermano? El Evangelio. Es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo... La palabra Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias de Dios al hombre. Y la buena noticia es de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y eso, que murió por todos nuestros pecados, es sinónimo de que tenemos vida eterna. Entonces, esa es la buena noticia, ¿verdad? Que es por fe solamente. Muy bien. Lo que une a judíos y gentiles piadosos es una comunión en la búsqueda de la vida eterna que Dios ha prometido en su palabra. Porque dice Efesios que de los judíos y gentiles Dios hizo un nuevo hombre, que es prácticamente es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por todas aquellas personas en el mundo que han puesto la fe sola en Cristo. Esta es una iglesia local. La iglesia universal de Cristo está compuesta por todas las personas que ahorita están vivas y que han puesto la fe sola en Cristo, sin agregarle nada, sin pervertir el Evangelio. Además, ¿cuál es el mensaje? Es el cumplimiento de la promesa de Dios en su Hijo Jesucristo. Dios provee salvación a través del único Salvador, Cristo Jesús, a judíos y gentiles creyentes. ¿Se ha fijado usted cuántas veces yo he mencionado a Cristo? Hace unos, vamos a ver, déjeme calcular, hace unos más de 30 años, decían que las iglesias evangélicas éramos cristocéntricas, pero no, era casi lo mismo que hoy. Mensajes o predicaciones de moral o mensajes motivacionales. Este es el año de la bendición, tú eres un campeón. Mensajes motivacionales o morales. No haga esto, no haga aquello, haga así, haga así, que no son malos. Pero no le enseñaban a la gente cómo ser justificada ante Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Mire hermano,
los discursos de Cristo y de Pablo, de Pedro y de Juan, no están como ellos lo mencionaron realmente, sino que están escritos por el Espíritu Santo de una manera muy táctica. Mire lo que dice Pablo. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron en condenarle. ¿Cómo resumiría usted en una palabra eso que dice ahí, hermano? ¿Más fuerte? Esa es la palabra clave. Eran ignorantes, a pesar de que iban a la sinagoga. Y hoy hermanos, hoy domingo mucha gente fue a su iglesia, a su religión, y son ignorantes de cómo se alcanza la vida eterna. ¿Por qué? Porque van religiosamente a una iglesia y nunca leen las Escrituras. Si alguien ha puesto la fe en Cristo y es salvo y no lee las Escrituras, se va a quedar un niño espiritual, ¿entiendes?, dirigido por su naturaleza pecaminosa. Por eso es importante adquirir conocimiento de las Escrituras. Lo que le pasó a esta gente, mataron a Cristo por ignorantes. Y la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Todos los domingos hay un montón de gente predicando mensajes, lo voy a decir, motivacionales o mensajes morales, que no salvan a nadie. Entonces la gente deduce de que si me porto bien y voy a la iglesia, cuando me muera allá, voy a saber si soy salvo. ¿Está eso en la Biblia, hermano? No está. Eso es un pensamiento humano, invento de los hombres. Y es popular oír, no, nadie sabe si es salvo. No, hasta que nos muramos y estemos allá, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Es cierto eso, hermano? No es cierto. No es cierto. La Biblia es clara, ¿verdad?, en decir que por la fe en Cristo se alcanza la salvación. Sin ninguna duda. Pero estamos en este pasaje, no quiero desviarme ahorita. Entonces acuérdense de la palabra ignorancia bíblica. Ya vamos a hablar de eso. Los gobernantes civiles, militares y religiosos sabían de Jesucristo, pero no le conocían. Lo mismo que ahora. La gente sabe de Jesucristo. Va a salir ahí por las calles, ¿me entiendes?, haciendo una peregrinación, y mucha gente sabe de Cristo, pero no le conoce. No le conoce. Y cuando alguien no lee la Biblia, hermano, hace sus propias doctrinas. Es que si hago esto me voy a salvar. Es que si doy dinero en la iglesia me voy a salvar. Es que si me bautizo en agua me voy a salvar. Hacen sus doctrinas personales. ¿Qué más? Pablo hace notar que la gente de Jerusalén y los religiosos actuaron por ignorancia cuando rechazaron a Cristo. Leían las Escrituras, pero no las comprendían. Otra vez, por favor. Pablo hace notar que la gente de Jerusalén y los religiosos actuaron por ignorancia cuando rechazaron a Cristo. Leían las Escrituras, pero no las comprendían. Los pastores leen las Escrituras, no las comprenden. Ponen requisitos, además de la fe sola, para salvarse. Como le dije hace minutos atrás, el pastor, predicando del Sermón del Monte, dijo eso. Está grabado, ¿me entiende ahí? Que si alguien no oraba, dijo él, usted no es cristiano. Como que este pastor no sabe cuán débiles son las ovejas. Como que si no supiese que las ovejas hay que dirigirlas con mucha paciencia a buenos pastos para que se salven. Y descalificándolas
o pidiéndole evidencias de que son salvos, los van a hacer hipócritas. Van a hacer cosas para que la gente, lo que vimos en la mañana, van a hacer cosas para que la demás gente los vea como salvos, porque sirven, porque hacen, porque dan, porque cantan, etcétera, etcétera. Lo vimos en la mañana. Le dije que la ignorancia es atrevida. También vimos en la mañana que Cristo reprendió a los religiosos y varias veces usó la palabra hipócritas, ¿verdad? Porque al humano le gusta que le vean su espiritualidad. ¿Me entiende? Que lo vean muy santo, muy espiritual. Le gusta exhibirse. Cristo les dijo hipócrita. Es más, le dijo también a los apóstoles, generación perversa, les dijo. Pero mire lo que dice Cristo acá, en este pasaje. En Lucas 24-25, es el pasaje de los que van camino a Emaús. ¿Se lo conocen? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas y los salmos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Conoce este pasaje? Sí, ¿verdad? Es muy conocido. Los hombres estaban tristes, ¿por qué? Porque Cristo había muerto. Cristo les había dicho que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero ellos estaban tristes. Por eso Cristo les dice, insensatos y tardos de corazón. ¿Por qué? Porque no habían entendido las escrituras. Bueno, no las escrituras. Bueno, en Isaías habla de la resurrección de Cristo, pero él les dijo personalmente que iba a resucitar y se lo dijo varias veces, hermano. Pero aquí ustedes no le creyeron a Cristo Jesús. Y por eso los reprende fuerte, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todos los profetas antiguos testamentarios hablaron de Cristo. Ahí hay muchas figuras de la muerte y resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento, hermano. Pero la gente quiere salvarse por obras. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, etcétera. Y Cristo, como buen maestro, lo mismo que Pablo, mire bien, y comenzando desde Moisés. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Sabe usted qué es eso? Desde los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, empezó siguiendo por los profetas y luego los salmos, diciéndole todo lo que decían de él las escrituras. Ignorantes, insensatos, duros de corazón, les dijo Cristo. Usted se da cuenta por qué es importante adquirir conocimientos, hermano. Porque podemos ser calificados por Cristo como ignorantes. Y aquí, fíjate que se la ponemos fácil. Lea el Nuevo Testamento. Es más fácil de entender. Cuando usted quiere el hábito de leer, se va a ir al Antiguo Testamento, que es un poquito más difícil y más enredado de entender. Pero es necesario. Imagínense, uno de mis expastores decía que si alguien no había leído toda la Biblia, que él dudaba que si era cristiano. Y si yo preguntase aquí, voy a hacerlo así, miren. Levanten la mano el que no ha leído toda la Biblia. Solo 3. Gracias. Pero él, ¿me entiende?, descalificaba a las personas, que por supuesto no es correcto, ¿verdad? Porque la salvación no es por leer toda la Biblia. Si fuera por eso, hermano, estoy seguro, la mayoría que estamos acá no le hemos leído. ¿Verdad, Mario? ¿Vos has leído, verdad, Mario? ¿Vas a ver? Escondido estaba Mario, ¿me entiendes? Lo bromeo porque tengo confianza con él, no lo esté molestando.
Pero es la realidad, es la realidad, ¿verdad? Así que, insisto, repito, Cristo desde Moisés, los profetas y los salmos explicó, o sea, toda la Biblia habla de Cristo, hermano. Cristo es el personaje principal de las Escrituras porque es el único en quien hay salvación, querido. Vamos a ver, la ignorancia también es atrevida. 1 Timoteo 1, 12, 13. Doy gracias al que me fortaleció. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Quiere decir ese versículo que Pablo, antes de su conversión, era un ignorante? Exactamente. Eso lo dijo él mismo, ¿verdad? Que por ignorancia perseguía a los hermanitos y los encarcelaba. Hermano, y Pablo era uno de los rabinos más distinguidos en Jerusalén, pero había malinterpretado las Escrituras hasta que Cristo mismo se le aparece, ¿verdad? Y Pablo hace la pregunta clave que todo creyente debería de hacer: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice la respuesta divina: anda y predicar el evangelio, porque esa es la voluntad de Dios para todo creyente nacido de nuevo. Dije en la mañana, usted está en el ministerio de evangelismo, le guste o no le guste, quiera o no quiera. Usted fue salvado para ser un representante de Cristo y decirle a los demás que en Cristo hay salvación. Entonces, ¿se da cuenta? Pablo se califica de ignorante y por eso persiguió a la iglesia. Hasta que Cristo se le apareció y le explicó todo lo que decía de él el Antiguo Testamento. Pero sigamos con Hechos. Hechos 13, 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Qué famoso este personaje, ¿verdad? ¿Por qué Poncio Pilatos es recordado famoso, hermano? Porque se lavó las manos, ¿verdad? A veces también nosotros nos lavamos las manos, ¿verdad? Le echamos la culpa a otra persona. Entonces Pablo en su discurso menciona a este personaje malévolo, satánico. Él conocía la ley romana, hermano, sabía que Cristo era inocente, pero por la presión, oye bien lo que voy a decir, por la presión política, actuó para darle gusto a la gente, sabiendo que Cristo era inocente. El instinto furioso, arrogante y asesino de los líderes religiosos fue puesto en acción. Acuérdense que fue un grupito de religiosos que motivaron a la gente para que gritara: crucifíquenle, crucifíquenle, porque eran los líderes de la religión falsa de Jerusalén en ese momento y ellos querían seguir haciendo negocio con su religión. Toda iglesia que haga negocio con la palabra de Dios, hermano, no es bíblica, no es conforme a la voluntad de Dios. En vez de decir Cristo, 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 dicen pisto, pisto, pisto quiero, ¿verdad? Y son muy famosas esas iglesias, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? El Cordero de Dios era completamente inocente de todo lo que lo acusaban. Pilato lo sabía, ¿verdad? Si él era un líder político en ese momento, era una persona inteligente, ¿verdad? Porque la gente inteligente sabe manipular a las masas, a las personas, por eso los ponen en esos cargos públicos. Son unos manipuladores. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Lucas de un breve discurso que hizo Pilato? Lucas 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes,
a los gobernantes y al pueblo les dijo. Mire bien a quienes Pilato llama: a los principales sacerdotes, a los gobernantes y a parte del pueblo. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo Pilato a esos tres grupos de personas? Lucas 23, 14, 17. Pilato les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. ¿Conoces ese pasaje? ¿A quién soltó? Él sabía que Cristo era inocente. Ahí está, ¿verdad? Pero, dice, le soltaré, pues, después de castigarle. Eran 40 latigazos menos uno, el castigo por blasfemia. Pero no, la Biblia añade, y tenía necesidad de soltarle a uno. Imagínate, aún Cristo con su muerte salvó a Barrabás de la muerte física. Y usted sabe, y en la cruz salvó a uno de los que estaba crucificado a la par de él. De cierto, le dijo: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Cristo dijo: de cierto te digo, hoy, ese día, estarás conmigo en el paraíso. Por eso creemos que cuando un creyente muere, va a la presencia de Dios, esperando que su cuerpo sea resucitado. Cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados para estar en la presencia con Él. Eso me lleva a Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Otra vez, hermano, por favor. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Bueno, ¿es lo mismo madero que cruz, hermano? Sí, es lo mismo. Es un sinónimo, ¿verdad? Pero bueno, ya lo expliqué eso el domingo pasado. Entonces, hermano, Pablo enseña que Cristo vino a cumplir las profecías de su venida, sufrimientos, muerte, sepultura y resurrección. El Antiguo Testamento hablaba claro del sacrificio de Cristo. Es más, la figura, cuando un pecador llevaba un cordero al templo, ¿verdad? Ese cordero representaba a Cristo. El oferante, el que llevaba el cordero, le ponía su mano sobre la cabeza del cordero para pasarle su pecado. Y un inocente moría por un culpable. ¿Entiendes? Esa es la figura antiguo testamentaria de la muerte de Cristo. Pablo usa la palabra madero para referirse a la cruz. Para los judíos, este término se refiere a la maldición de Dios sobre los crucificados. Sí. Pablo, al igual que el apóstol Pedro, usa hábilmente la palabra madero para referirse a la cruz. Para los judíos, este término se refiere a la maldición de Dios sobre los crucificados, como lo dijo Pablo en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Wow! ¿Sabe qué dice ese versículo? Ese versículo es grosero al explicarlo. Que los no creyentes están malditos, es decir, están separados de Dios. Por eso es importante poner la fe sola en Cristo, ¿verdad? Cristo nos redimió, Él pagó el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es eso, hermano? La maldición de la ley es de que
hay gente que piensa que hay que hacer todo lo que está en la Biblia para ser salvo. No, eso no es correcto. Es más, en el mismo pasaje de Gálatas 3, Pablo dice esto, ponga atención, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque hay gente que quiere salvarse haciendo cosas, haciendo buenas obras, que dice Pablo en Gálatas, son malditos. Porque tienen que hacerlas, todas las cosas que están en la ley, todos los días, en cada momento. Y si quedaron un mandamiento, se hacen culpables de todos. Por eso es por gracia, querido, no es por obras. A eso se refiere Pablo, esa es la maldición de la ley. Querer hacer lo que en la ley de Moisés está en los primeros, en el libro de Éxodo más bien dicho. Son 613 mandamientos. ¿Se acuerdan de eso? En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿No habrá alguien de alabanza ahí que la cante? Abilio. Va pues dale, porque dale. Oh, no hay nadie de alabanza, por favor. Primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Como que estamos en la gloria reciente, ¿verdad? No da escalofríos. Sí, es un himno precioso, ¿verdad? Precioso. Pero, ¿cuánto tiempo tengo? Pero hay refrigerio, ¿verdad? No se vaya corriendo porque hay refrigerio ahí de parte del chef de nuestra iglesia. Si alguien no entiende la redención, ¿verdad? La redención es que aquí estábamos todos cuando no éramos creyentes, en el mercado de esclavitud de los pecados. Ahí estábamos en Adán, ¿verdad? Estábamos condenados al infierno eterno, no tanto por pecadores, porque todos pecamos, sino que porque habíamos rechazado a Cristo. Pero un día pusimos la fe en Cristo y fuimos trasladados. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Aquí estamos condenados, aquí estamos justificados y hemos recibido el regalo de la vida eterna. La vida eterna no es un premio por portarse bien, porque nadie puede portarse bien. Es un regalo de la gracia de Dios. Y voy terminando, hermano querido, Hechos 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos. Mire qué cortito ese versículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Mas Dios le levantó de los muertos. Hermano querido, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de la resurrección de Cristo? En Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El contexto de ese versículo es la sanidad de aquel cojo en el templo, en la puerta de la Hermosa, ¿verdad? Cuando le dice Pedro, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, y lo sanó. Entonces dice Pedro, que por el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros, le dicen los líderes, mire, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos.
O sea que ahí estaba Pedro, aquel cobarde que negó a Cristo, está acusando a los líderes religiosos de que ellos mataron a Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando un hombre es transformado para la gloria de Dios. Además dice Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez, Pedro acusando a los líderes religiosos. Dios levantó a Cristo, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Dónde está Cristo ahorita, hermano? Está a la diestra de Dios Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros, porque Satanás nos acusa de nuestros pecados personales que cometemos a diario, ¿verdad? Muy bien, voy terminando. Este versículo habla de la gloriosa resurrección tajantemente. Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado. ¿Y qué es la justificación, hermano? Es la salvación. Es que Dios en su soberanía declara justo o con vida eterna a toda persona que pone la fe en Cristo. ¿Me entienden? Entonces, porque un salvador muerto no salva a nadie. Este mismo versículo en la nueva versión internacional dice esto. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Es nueva traducción viviente, yo me emociono. Él, o sea, Cristo fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, en plural, y resucitado para hacernos justos. Tal vez no ante la gente, pero sí ante Dios. Porque a veces la gente no cree que somos salvos, pues. No, si ese señor a mí aquí me tira las hojitas de su casa, ¿cómo va a ser salvo? No, si yo lo he oído que oye música de cualquier artista, ¿verdad? Entonces la gente lo descalifica al creyente. ¿Sabe por qué? No tienen envidia. Ellos no tienen seguridad de vida eterna. Y voy terminando con este versículo. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. A propósito, hermano, usted es testigo de Jesucristo. Quiéralo o no. Si usted es un creyente salvado y está seguro que tiene vida eterna, usted es un testigo de Cristo, ¿verdad? Sí, que no vimos cuando Él fue crucificado ni cuando resucitó, pero le creemos a las Escrituras, ¿verdad? Y por eso nos congregamos y lo adoramos. Entonces Cristo Jesús, dice Pablo, se apareció durante muchos días. ¿Cuántos días más o menos? 40 días. ¿Y qué hizo Cristo en esos 40 días, hermano? Siguió enseñándoles la palabra de Dios a los apóstoles, porque Dios está interesado en que adquiramos conocimiento. ¿Entiendes? Eso hizo. No es que dijo, vamos a hacer cultito ahora que estoy resucitado. No. No cultitos, no. Instrucción de la palabra. Cristo dijo en una ocasión, señores apóstoles, yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahorita, no las pueden sobrellevar. Hermano, y cuando vieron a Cristo resucitado, enseñándoles, qué seminario, ¿verdad? 40 días, hermano. Por eso es que aquel cobarde Pedro, ¿me entiendes?, se paró en el templo de Jerusalén y empezó a predicar del profeta Joel. Y se convirtieron 3,000, y 3,000 personas pusieron la fe en Cristo. Si había estado con el maestro de maestros, con el rabino por excelencia, había adquirido conocimiento bíblico. Muy bien, termino con este pasaje.
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo explica a los hermanos en Corinto las apariciones que Cristo resucitado tuvo, ¿verdad? Porque los corintios, hermanos, no creían en la resurrección, pero eran bien sencillos, pero ellos se bautizaban por los familiares muertos. Imagínate qué contradicción. Entonces Pablo dice, se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, después a los 12 apóstoles, después a 500 hermanos a la vez. Yo mire, este pasaje a mí no me queda duda, hermano, que estas personas, sus vidas fueron transformadas completamente, como debía ser con cualquier creyente. Vieron a Cristo resucitado, y no es poca cosa, ¿verdad? Y dice Pablo después, de los cuales muchos viven, otros están dormidos, porque los creyentes no morimos, solamente dormimos. Después apareció a Jacobo, el hermano en carne, después a todos los apóstoles, y por último, se me apareció a mí, ¿verdad? Al apóstol Pablo. Bien, hermano, espero que haya entendido y que usted esté animado a leer las Escrituras para adquirir conocimiento. Vamos a orar. Padre grande, Padre eterno y glorioso,